La semana pasada, me manda mensaje una hermana, me dice: pastor, estamos medios preocupados porque pues mi hijo tuvo que vender todo lo que tenía, lo que por su trabajo había comprado. Es decir, él había comprado cosas con su trabajo, se trabajó, ganó un dinero y se compró cosas personales para él, incluso algunas cosas para continuar haciendo su trabajo. Y por cuestiones de la familia, necesidades financieras de la familia, él dejó de trabajar. Eso le generó un problema en su trabajo, y entonces en el trabajo le decía: pues o pagas lo que nos debes, o supongo que era algún tipo de contrato, algún tipo de convenio, y no me dieron detalles, claro, pero tenía que pagar algo más de 20,000 pesos de urgencia. Prácticamente le estaban dando una semana. Y entonces este muchacho, todo lo que tenía, todo lo que había comprado con su trabajo, su computadora, una pantalla, algunas cosas para hacer su trabajo, incluso los tuvo que vender. Pero ya saben que cuando uno vende las cosas así, pues no te lo pagan al precio, te lo malbaratan, ¿no? Te pagan un costo más bajo, y más cuando tienes urgencia, pues lo que quieres es vender, recuperar algo de dinero. Entonces este muchacho vendió todo lo que tenía. Y cuando me lo dijo la hermana, cuando me lo estaba contando la hermana, venían dos cosas a mi cabeza. Una, que en este mundo no hay garantía de nada. Este mundo no tiene garantía de nada. Este mundo te puede prometer muchas cosas, pero no hay garantía. El mundo te puede decir: ah, no, sí, este negocio, este trabajo, este dinero, esta familia, esta relación, así. Y el mundo te ofrece muchas cosas, pero en realidad no te da garantía de nada. Entonces yo pensaba en esto, y yo le decía a la hermana: no se preocupe, así es la batalla de este mundo, así es este mundo. Y la segunda cosa que pensaba es en lo que este chico le había costado, todo el tiempo que le había costado ganarse ese dinero para comprar todas esas cosas. Y cuando las compró, no las compró baratas, las compraba caras, así es que, y después las vendió baratas. Yo le decía a esta hermana: pues sí, le costó trabajo, pero pues el talento está en él. Lo que le llevó a comprar todas estas cosas, la habilidad, el trabajo, el desempeño que le llevó a comprar todas estas cosas, está en él, sigue en él. Entonces va a volver a empezar, y va a volver a empezar aparentemente de cero. La diferencia es que ya no está en cero, ya tiene la experiencia pasada, ya tiene el aprendizaje pasado, entonces ya no empieza en cero. Y en esto pensaba, de hecho esta era una parte del mensaje que les iba a dar hace 8 días, pero el Señor me llevó por otro lado y les di otra enseñanza, y hoy quería hablarles de esto precisamente, del tiempo como a veces suceden cosas, o están sucediendo cosas que no entendemos por qué. A veces quisiéramos ya llevar una ventaja en el camino, estar haciendo otras cosas, estar logrando otras metas, y decir: pero ¿por qué no llego? Como si fueras en cámara lenta. Aquí lo tienes cerquitita ya para llegar al cambio, al proceso de transformación, a la oportunidad, y por más que quieres llegar, no puedes llegar, como si estuvieras en un sueño de esos que quieres hablar y no puedes hablar, que quieres gritar y no puedes gritar. Y entonces pareciera que estamos en un tiempo, o parece que estamos desfasados en el tiempo. Es decir, como si fuéramos muy lento, algo que quiere ir deprisa, o como si fuéramos muy deprisa. Es decir, nos han pasado tantas cosas, nos han sucedido tantas cosas tan de pronto, tan de golpe, que decimos: ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y te sucede una y luego otra y luego otra, y te dices: hey, esto está sucediendo muy deprisa. Bueno, es la diferencia de la dimensión del tiempo, de nuestro tiempo, de este tiempo terrenal, de la concepción que tenemos del tiempo y del tiempo de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que entender: que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, y que nosotros vamos en un tiempo, en este mundo, en este sistema, que se mide por segundos, por horas, por días, por meses, por años. Así es como medimos este tiempo. Nosotros así lo hemos concebido, así es como la ciencia ha definido el tiempo, que tiene una medida y que tiene que transcurrir bajo esa medida. Para poder llamar un día tienen que haber pasado 24 horas, para poder decir que ha pasado un año tuvieron que haber pasado 365 días o 66, como en este año, que es año bisiesto, pero tendrían que pasar todos estos días para decir que ya transcurrió un año. Esa es nuestra medida de tiempo.
No sé cuánto tiempo llevas esperando por una oportunidad. No sé cuánto tiempo llevas esperando para atender una propiedad, para poner un negocio, para tener lo suficiente, para pagar tus deudas. No sé qué tanto tiempo has estado esperando. Y de repente cuando medimos el tiempo, cuando te das cuenta, el tiempo tiene cierta medida y dices, es que ya pasó mucho tiempo. O no sé si a ustedes este año se les ha ido muy rápido, que ya estamos en julio, y decimos, wow, ya está en julio, y qué rápido se fue el tiempo. No, el tiempo se sigue yendo igual, 24 horas cada día. Lo que hace la diferencia es nuestra manera en cómo concebimos el tiempo, la manera en cómo vemos que pasa el tiempo. Y si nosotros vemos el tiempo de la manera en cómo lo concebimos nosotros, o nos parecerá mucho o nos parecerá poco, pero siempre estaremos insatisfechos en saber que es el tiempo correcto. Lo mejor es esperar en el tiempo de Dios. Y aquí lo hemos dicho, lo ha dicho la pastora, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho ustedes, el tiempo de Dios es perfecto. Pero ¿cuál es ese tiempo? ¿Cómo sabemos que ya es el tiempo de Dios y que es el tiempo perfecto para que pase una u otra cosa? Solamente decimos, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Cuánto tiempo tengo que perseverar para llegar a mi meta? Y entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Y por qué nos atrevimos a decir que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Por qué podemos confiar en esa explicación que nos da la Biblia? Que exactamente con esas palabras, no lo dice la Biblia, no dice el tiempo de Dios es perfecto, no lo dice exactamente así. Pero sabemos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Lo dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y si todo tiene su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que ya estamos en el tiempo correcto? ¿Cómo sabemos que debemos de esperar o volver a pasar por algo por lo que ya pasamos para volver a encontrar una situación por la que ya vivimos y tener que superarla a pesar de que ya experimentamos eso? Vuelvo al ejemplo que les decía hace un momento. Este muchacho se esforzó durante un tiempo trabajando, logra sus recursos, compra sus cosas y de repente una situación que es ajena a él, que incluso ni siquiera fue algo que él decidió, sino algo familiar, algo en lo que él tuvo que ayudar, y entonces de pronto todo lo que había conquistado lo pierde. Y uno pudiera pensar entonces que perdió el tiempo, porque todo lo que ya había logrado se vino abajo. Todo lo que ya había conquistado no sirvió de nada. Ahora ya no tiene nada, si pudiéramos pensar en las cosas materiales. Pero en realidad, si ustedes ponen un poquito más de atención en la situación de este joven, podríamos pensar que el tiempo que le llevó a lograr todo lo que logró, le dio la experiencia, le dio el conocimiento y le dio la habilidad de volverlo a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, mucho de lo que te ha pasado hoy no es pérdida de tiempo. No puedes pensar, es que perdí el tiempo. No, algo aprendiste. Al menos aprendiste a no perder el tiempo. Pero algo tienes que aprender y algo tiene que salir de provecho, porque para nosotros la situación es diferente y el tiempo corre de manera distinta a como que corre en el mundo. La gente, la mayoría de la gente, incluso nosotros, vamos detrás del reloj, ¿o no? Sí. Te levantas por la mañana y ya es tarde, híjole, ya, y los niños, y la escuela, y el quehacer, y arreglarse, ir a trabajar, y ya cuando se entra, ya es tardísimo, no compré, y toda la semana andamos corriendo detrás del reloj. Porque el reloj nos va marcando, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde. Yo digo a veces, ¿ya tarde es para qué? ¿Para qué ya es tarde? ¿Para correr? ¿Para apresurarme? ¿Para hacer algo que al final de cuentas no me va a dejar nada, ninguna satisfacción, ningún alivio, no me aligera la carga? Y entonces pareciera que conforme pasa el tiempo y empezamos a medir las cosas conforme al tiempo, porque de repente te dicen, ¿cuántos años tienes? Ah, no, pues ya tengo tanto. Ah, ya deberías tener casa, ya deberías tener marido, ya deberías tener carro, ya deberías... Y entonces nos empiezan a cuestionar en base al ¿qué? Al tiempo. Ni siquiera tu mérito. A alguien le podemos decir, es que es muy joven. O a alguien le podemos decir, es que es muy viejo. ¿En base a qué? En base al tiempo. Y entonces el tiempo nos trata de enseñar o trata de regir nuestras vidas, cuando realmente, y esta es una noticia que usted tiene que saber, lo único que usted tiene que es suyo, literalmente suyo, es el tiempo. Es lo único que usted tiene. La casa que usted tiene no es suya. El dinero que usted tiene no es suyo. El trabajo que tiene no es suyo. El trabajo que tiene en cualquier rato, bye, adiós.
y ponen a otro en su lugar. El negocio que usted tiene, cualquier crisis, cualquier situación, cualquier problema, y va y negocio. ¿Sí me explico? Y mientras lo único que sigues teniendo, ¿qué es? Tiempo. Ahora, ¿cómo lo ocupamos? ¿Cómo lo invertimos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué mérito, perdón, no qué mérito, qué beneficio logramos con el tiempo que tienes en tus manos? Eso es lo que puede hacer una diferencia. Ahora, si competimos con el tiempo, porque la hermana tiene cierta edad y la hermana tiene cierta edad y entonces coinciden las edades y competimos las hermanas, pues las ponemos a competir por la edad y dicen, hermana, ya usted debería de tener esto y usted ya debería, y las ponemos a competir porque tienen la misma edad. ¿Será que pueden hacer lo mismo? No. Y ese es el problema, que hoy nos ponen a competir con otros respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto descansas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer ejercicio, a cuidar tu cuerpo? ¿Será la salud que tengas? Y etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos hacen adquirir, tener o percibir como importantes son en base al tiempo. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos entregando nuestro tiempo a algo o a alguien que probablemente no está dando los resultados que nosotros quisiéramos tener en la vida. Ahora no se aflija, no se preocupe, diga, con razón estoy perdiendo el tiempo con mi marido. No piense de esa manera. Yo creo que lo que usted tiene que ver es la oportunidad que tenemos en Dios, porque todos nosotros tenemos el mismo tiempo en el día. Durante el día tenemos las mismas horas, todos. La diferencia es cómo percibimos este tiempo. ¿Cómo estamos mirando el tiempo que tienes durante el día? ¿Lo estás mirando como una oportunidad que tienes en Dios para lograr, alcanzar lo que tienes que hacer? Entonces tendrías que ser consciente que de esas 24 horas que Dios te está dando cada día, parte de ese tiempo es del Señor. Parte de ese tiempo que tú tienes es de Dios, indiscutiblemente. Si nosotros aprendemos que todo lo que recibimos de Dios, deberíamos nosotros entregarle a Él parte de lo que Él nos da, como es el diezmo, como son las ofrendas, como es tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura, tu tiempo de congregarte, eso es lo que tenemos que darle a Dios. Entonces hay cosas que tenemos que valorar y entre ellas es poder entender que hay un tiempo que nosotros no tenemos el control de Él, pero que sí Dios tiene el control de Él. Hay cosas que estás esperando que pasen, un cambio, una oportunidad, un momento, el momento de tu crecimiento, de tu expansión, de tu prosperidad, de tu salud, en fin, estás esperando ese momento y confiadamente estás orando al Señor y decirle, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, ayúdame, Señor, dame esto y aquello. Estás orando. ¿Cuánto tiempo más vamos a orar? ¿Cuánto tiempo vas a orar más por un trabajo? ¿Cuánto tiempo más vas a orar por la expansión de tu negocio, por tu prosperidad económica, por tu salud física? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto le echan? Póngale plazo. Que sea necesario. ¿Cuánto es necesario? Todo el tiempo. O sea que nos vamos a pasar orando todo el tiempo por nuestra sanidad hasta que sanemos y nos vayamos de este mundo. ¿Y si nunca viene la sanidad? Nuestra prosperidad. Yo estoy orando por mi prosperidad. Yo le pido a Dios, Señor, prospérame. Porque hay muchos proyectos que no puedo hacer porque necesito dinero. Y necesito dinero para poder hacerlos. Y entonces yo le estoy diciendo, oraré y oraré. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sea necesario que yo ore? Ya usted no, écheme la bronca a mí. No se vea usted, véame a mí. ¿Cuánto tiempo el pastor necesita orar para que el Señor lo prospere? El que sea necesario, decía. Todo el tiempo. Hermanitos, pues nos vamos a quedar mirando. Vamos a tener un pastor frustrado porque nunca llegó la oportunidad de esa expansión, de ese crecimiento, de esos proyectos. Nunca llegó. Entonces, al rato que me vean amargado, bueno, más de lo que ya estoy, pero que me vean amargado y triste y cabizbajo porque nunca llegaron esas oportunidades. Entonces, ¿quién falló? ¿El pastor que no oraba con fe? ¿Dios que no dio al pastor lo que le estaba pidiendo? Cuando la Biblia dice que todo lo que pidamos lo recibiremos si creemos, pues es que al pastor le faltó fe. A veces las cosas suceden y no nos damos cuenta, pero nuestro tiempo, vamos en un avance y de repente, no sé si les ha pasado, pero de repente parece que te estancas. Y cuando ya no puedes ir más hacia adelante y empiezas a bajar. ¿No se han dado cuenta de eso?
Bueno, observen un poquito más sus vidas, hagan un poquito de retrospección, de ir hacia atrás y miren cuánto iban avanzando y de repente ¡pum!, se pararon. Y de ahí empezaron a bajar, en cualquier área de su vida, en sus finanzas, en su salud, en su familia, cualquier área de su vida. Y dense cuenta que de la vida del creyente de repente va así hacia arriba y luego hacia abajo. Y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Y volvemos a creer y volvemos a bajar. La vida del cristiano normalmente es así. Y es así porque no entendemos los tiempos de Dios. Nosotros creemos en nuestros tiempos. Y revisamos nuestras vidas en base a nuestros tiempos. Nuestra vida debería de ser así, como dice la Escritura, de gloria en gloria y de poder en poder. Es decir, hacia arriba, quizás un tiempo de estabilidad, pero luego otra vez hacia arriba, estabilidad, un tiempo hacia arriba, estabilidad, porque ese es el crecimiento que Dios nos quiere ir dando. Si hacemos un examen de cada uno, bueno, hagan el examen al pastor, para que no digan, ya nos cachó el pastor. Pero si hiciéramos una revisión de nuestras vidas, nos daríamos cuenta que nuestra vida no es así hacia arriba. Nuestra vida está yendo en esto. A veces la siguiente subimos más alto, pero volvemos a bajar. Y la siguiente volvemos a subir, pero volvemos a bajar. Y Dios no quiere que vayamos así. Lea conmigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, sí. Bueno. Romanos capítulo 8, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Romanos capítulo 8, versículos 24. Bueno, sí, mejor. Romanos 8, versículos 24 al 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Otra vez el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando va transcurriendo el tiempo, una de las cosas que suceden en la vida del creyente es que tiene que esperar. Los cristianos esperamos. Aprendemos a esperar, se nos enseña que tenemos que ser pacientes y esperar. Pero difícilmente no sabemos hasta cuándo tenemos que esperar. Yo trabajo en un centro de salud y a los que esperan su atención de los consultorios para que pasen con los médicos se les llama pacientes. ¿Sabe por qué se les llama pacientes? Porque pacientemente esperan a que les toque su turno. Esa es la razón de por qué son pacientes. Porque se supone que tienen que con paciencia esperar a que les toque. Pero sucede algo. El día que mi esposa se accidentó y tuvo accidente que se fracturó el codo, cuando llegamos al hospital, al área de urgencias, mi esposa traía el codo fracturado y yo le iba acompañando. Llegamos, pasamos en el proceso que se tiene que pasar, al registro del paciente para que pase a signos y en signos valore un médico la gravedad del asunto y después la pase a consulta. Pues nosotros llegamos y esperamos pacientemente. Y estábamos ahí esperando a que la atendieran. Y de repente yo veía que pasaba el tiempo y no la atendían. Y pasaban los minutos y no la atendían. Entonces llegó el momento en que me desesperé. Y dije, no, es que... y no me desesperé porque a mí me doliera o porque estuviera preocupado por mi esposa. Yo miraba a mi esposa, ella estaba tranquila, estaba aguantando el dolor, pero a mí me preocupaba que algo pudiera estar mal en su brazo. No nos habían dicho qué había pasado, no nos habían dicho la gravedad del asunto, así es que estábamos en la incertidumbre, no solamente de esperar a que la atendieran, sino también de no saber qué es lo que le había pasado en su brazo. Así es que me acerqué a la recepción, dije, señorita, mire, mi esposa ya llevamos así tanto tiempo y no la atendieron. Sí, es que van por turnos. Pasan los minutos otra vez y señorita siguen sin atender a mi esposa. Dice, no, es que llegó una urgencia de gravedad, una persona se venía muriendo, le dio un infarto. Y luego llegaron unos heridos de bala y total, que el proceso se iba alargando y se iba alargando y se iba alargando. Entonces llegó el tiempo en que me llamó la atención porque normalmente en ese servicio, yo trabajo en el sector salud, y normalmente en ese servicio lo que sucede es que atienden a los prioritarios, pero hay un médico que se queda para verla a los que están en la consulta de urgencias, los que no son de gravedad pero vienen en urgencia. Pero aquí no había nadie.
Entonces empecé a ver que llamaban gente que había venido de urgencias, que estaban antes que nosotros. Dije, bueno, está avanzando el asunto. Pero después empezaron a llamar a los que habían llegado después de nosotros. Dije, caray, ahí sí ya no me gustó el asunto. Y dije, no, ya nos brincaron, algo pasó. Y me fui a asomar y resulta que mi esposa, su nombre lo habían pasado a un consultorio, luego a otro, estaba en otro. En fin, nadie iba a ver a mi esposa porque no estaba en ningún consultorio. Entonces ahí perdí la paciencia y dejé de esperar. Y me fui a ver al director de urgencias y me moví para allá, para acá, para que ver hasta el momento en que me atendieran a mi esposa. Para no hacerles el cuento largo, tardó muchas horas en que mi esposa fuera atendida. Y entonces hay algo que le quiero dejar con esto, no de lo valiente que yo fui a enfrentarme al sistema, que no tenía... No. Lo que quiero dejar es que hay un límite en la espera. ¿Sí me explico? No podemos esperar toda la vida. Cuando la Biblia nos habla de esperar pacientemente, porque hay un tiempo de espera. No nos dice espera para siempre, espera por la eternidad, porque incluso la eternidad que esperamos está por llegar. Porque incluso nuestra vida tiene un límite. Vamos a vivir cierta cantidad de años y después de eso la vida eterna. Así es que el tiempo de espera tiene un límite. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, nosotros esperamos pacientemente porque nuestra esperanza no nos va a avergonzar, es decir, no nos va a dejar esperando. En algún momento tendrá cumplimiento. Lo que tú esperas que Dios haga en tu vida tiene que cumplirse. Tu sanidad, tu restauración, tu prosperidad, tu partida al cielo, lo que sea que estás esperando que pase, en algún momento va a pasar. Y cuando esto suceda, cuando sucede el tiempo del cumplimiento, no serás avergonzado porque lo que Dios dijo que haría, lo está haciendo, está cumpliendo el tiempo. Ahora nosotros no esperamos por esperar. Y esto es algo que le quiero dejar en su corazón hoy. ¿Cuánto tiempo tiene que orar? El tiempo que sea necesario, como decía la hermana. ¿Cuándo tenemos que orar? Siempre, todo el tiempo tenemos que orar. Pero ¿cuánto vamos a esperar? Tenemos que ser conscientes de que hay un plazo que Dios estableció para tu prosperidad, para tu sanidad, para tu restauración, para la restauración de tus casas, para la salvación de tus hijos. Hay un tiempo. ¿Sí está conmigo? ¿Cuándo? No sé. Porque lo más común en decir es, ¿cuándo Dios va a hacer esto? No sé, pero esperamos. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que Dios lo haga? Y ojo, no le estoy poniendo un límite de tiempo a Dios. No, lo que le estoy diciendo es que tenemos que conocer esos tiempos, los tiempos de Dios. ¿Lo esperamos porque ya lo vimos? No, esa ya no es esperanza, ya lo estás viendo. Esperamos lo que no vemos. Pero esa esperanza, ese tiempo de espera, también tiene un límite de tiempo. Si Eclesiastés dice que para todo hay tiempo debajo del sol, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir, hay tiempo para dar vida, hay tiempo para matar. ¿Sí está conmigo? Todo tiene su tiempo. Lo que tenemos que saber es cuál es ese tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Amén. Ahora lea conmigo. De repente el esperar se nos hace eterno, ¿ah? ¿Cuánto tiempo llevas orando por tu milagro? Uy, ya. Toda la vida. 2 semanas y ya se les hizo toda la vida. Tenemos que aprender a orar con fe, esperando. Sí, esperamos que Dios haga algo. Creemos que Dios lo va a hacer. Ok, Señor, dame cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a orar? Mire, yo he dejado de orar por algunas personas, no por ustedes. Por la iglesia seguimos orando. Pero de repente me llegan peticiones por correo, por WhatsApp o por Facebook. Me llegan peticiones, pastor, le pedimos que ore por esta necesidad. Yo oro, invierto un tiempo de oración por esa petición y después dejo de orar por ella. Y a veces pasa el tiempo. Y esa misma persona me vuelve a escribir. ¿Cómo me doy cuenta que es la misma persona? Pues por la lista de mensajes, porque ahí viene el historial de lo que te escribieron antes. Y de pronto me escribe, me dice, pastor, perdón que le moleste, ¿puedo orar por esta petición? Y antes de orar por eso, digo, ok, ¿cómo te fue con la anterior? ¿Cuál? La petición anterior, lo que me pediste antes. Me pediste que oráramos por esto, por esto, por esto. ¿Cómo te fue? Ah, ya se resolvió, ¿desde cuándo?
Por eso no podemos seguir orando toda la vida por una petición, porque ya la respuesta ya llegó y nosotros seguimos orando por lo mismo. Le pongo un caso más drástico. Una persona me pide, ¿puedes orar por mi primo? Está en el hospital, está en coma, los médicos no le dan mucha esperanza de vida, ¿puedes orar por él para que el Señor le ayude? Y yo dije, pues sí, empecé a orar por ese muchacho, incluso lo mandé al grupo de oración, empecé a pedir por ese joven. Y de repente yo empecé a sentir en mi corazón que ya no tenía que seguir orando. Yo decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué ya no tengo que seguir orando? Así es que le escribí a la persona que me hizo la petición, oye, ¿cómo sigue tu primo? Sí, híjole, perdón que no le haya avisado, falleció el jueves. Los médicos se cansaron, dijeron que no había mucha esperanza, la familia, lo llevaron a la familia a tomar una decisión y desconectaron al joven de los aparatos. Y el joven ya murió. Y yo dije, por algo yo sentía que no tenía que seguir orando. Pero a veces ni nos enteran a nosotros. Y estamos orando por cosas que ya ni siquiera tiene razón de seguir orando por ellas. Entonces es importante para ti y para mí saber por qué cosas hay que continuar orando, en qué cosas hay que poner manos a la obra, en qué cosas tienes que tomar decisiones. Mi esposa daba una enseñanza, recién se la dio a las mujeres en el tiempo de oración, y les enseñaba acerca de que en lo que llega el tiempo de Dios, en lo que llega el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, tienes que tomar decisiones. O sea, Abraham tomó una decisión, no la mejor, pero se equivocó en tomar la decisión de querer ayudar a Dios en tener un hijo. Cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, y ya pasaba el tiempo, y entonces Sara le dice, ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar y tienes un hijo con ella? Si Dios te prometió un hijo, ten un hijo con ella. El tiempo de Dios no había llegado para Abraham. No era el hijo de la promesa. Y Abraham tomó una decisión, dijo, bueno, tendré un hijo con Agar. Y tuvo un hijo con Agar y Dios le dice, ese no es tu hijo, el que yo te prometí. Bueno, sí es tu hijo, pero no es el hijo que yo te prometí. ¿Sí está conmigo? El asunto es que por eso no podemos esperar tanto. Tenemos que saber que hay un tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios y que Dios va a hacer que esas promesas se cumplan. En algunas tenemos que poner manos a la obra, en algunas tenemos que seguir esperando pacientemente y en otras tenemos que actuar en consecuencia de lo que estamos esperando que Dios haga, tomando decisiones. A veces no serán las mejores, pero seguimos teniendo que tomar decisiones hasta que llegue el tiempo de la promesa o del tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Lea conmigo. Segunda de Pedro. Me voy a mover quizás un poco rápido en los textos bíblicos. Si no encuentra el texto, no se preocupe, yo lo leo, usted anótelo y después lo puede checar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este contexto, el apóstol Pedro está hablando de la venida del Señor, del tiempo del juicio de Dios, del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces algunos por ahí andaban diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido. Y la iglesia se asusta, algunos en la iglesia se preocupan, dicen, ¿cómo? Que Jesús ya vino, significa que yo estaba en pecado, significa que yo estaba mal, significa que no estaba escuchando al Señor y me quedé porque el Señor ya vino y yo me quedé. Y entonces muchos se habían asustado por eso. Y el apóstol Pedro les dice a los hermanos, les escribe una carta y les dice, no se asusten. El Señor, y algunos, esa era una versión, pero la otra versión era que ya había pasado mucho tiempo desde que Jesús dijo que iba a venir y no venía. ¿Se imaginan? Acababa de morir nuestro Señor Jesucristo, resucitar, y los apóstoles estaban empezando el ministerio, y ya la gente estaba desesperada porque Jesús no venía. Porque ¿cuándo va a venir? Ya se tardó, se me hace que ya no va a venir, se me hace que eso que andan predicando los apóstoles es mentira porque no viene Jesús. Imagínense si hubieran tenido que esperar los 2000 años que llevamos en espera en la iglesia para la venida del Señor. Entonces muchos ya estaban desanimándose porque decían, eso que dijeron de que Jesús iba a venir no es cierto porque no vino y no vendrá. Y entonces Pedro les escribe diciendo, no es que Dios esté retrasando su promesa,
sino que Dios es paciente con nosotros. Y esto es importante que tú lo sepas, porque así como tú eres paciente para esperar las promesas de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios, Dios también es paciente para contigo. Dios es paciente contigo. Y lo que Dios espera que tú ya estés haciendo, como el apóstol Pablo en alguna de sus cartas describe y dice, y era para que ustedes fueran maestros de la palabra. Pero resulta que no, les gusta que les sigan dando lechita. Y entonces Dios se desespera y dice, ya me cansó la hermana. Hermana, usted ni para adelante ni para atrás, ya. Otra, la que sigue. No, la hermana, no, otra, la que sigue. Y así se va el Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro, perdón? Dios es paciente ¿para con quién? Para con nosotros. Porque Dios está esperando que tú no te pierdas. Así es que en ningún momento le vaya a entrar por la cabeza la idea de que Dios ya le desechó porque usted no le sirve para nada. Eso no es cierto. Esa es una mentira del diablo. Usted le es muy útil a Dios. Usted es importante para Dios. Y Dios quiere usar su vida para restaurar su casa, para guiar a sus hijos, para enseñar el camino a muchas otras personas, para ser próspero económicamente y bendecir a otros. Para lo que sea que Dios le vaya a usar, usted es importante para el plan de Dios. Lo que está pasando es que Dios es paciente con usted. Y muchas de las cosas que usted ya debería de haber superado, resulta que aún no las supera. Y entonces Dios dice, otra vez, el mismo problema. La misma mala decisión. Otra vez te estás metiendo en camisa de 11 varas. Otra vez andas con esos sentimientos. Dice el Señor, no, Dios nunca piensa así de usted. Que le quede claro. Dios no se decepciona de usted. ¿Está conmigo? Porque a diferencia de Saúl, el rey, porque uno puede decir, ay pastor, pero Saúl, ahí está el ejemplo de que Dios se decepciona porque Dios se arrepintió de haber escogido a Saúl como rey. No, entendamos algo, Saúl no estaba bajo la gracia. Y eran las obras de Saúl las que le daban mérito delante de Dios. Ahora usted no son tus obras, es la obra de Jesús. Lo que te hace acepto delante de Dios y que te puedes presentar delante de Dios por lo que Jesús ya hizo. ¿Sí está conmigo? Entonces es lo que hizo Jesús por ti, lo que te permite presentarte delante de Dios como alguien aprobado. Ni siquiera necesitas ser calificado, ya fuiste calificado o calificada. Y Dios ya te aprobó. ¿Sí está conmigo? Entonces no piense por ningún momento de decir, ay, Dios ya se aburrió de mí. Ah, Dios ya, porque a lo mejor usted no lo dice, pero conozco personas que sí lo dicen. Es que Dios ya se decepcionó de mí, es que Dios ya se cansó de mí, es que Dios se aburre de mí, tantos errores, los mismos errores todo el tiempo, ya Dios ya se hartó. No, eso no es cierto. Dios es paciente con nosotros porque no quiere que nos perdamos. Y muchas de las cosas que se van atrasando en tu vida, se van atrasando precisamente por la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios ya me hubiera acabado? No, porque Dios es paciente. Es que Dios ya me hubiera soltado. No, Dios es paciente. ¿Sí está conmigo? Quizás el mundo sea impaciente. Quizás tu pastor ya sea impaciente. Dice tu pastor, ay, ya otra vez. No. Pero Dios no. Así es que lo que diga el pastor sale sobrando, porque al que le importas, el que dio su vida por ti fue el Señor Jesús, no tu pastor. Y para el pastor, para el Señor sigue siendo alguien importante, bueno, también para mí, pero para el Señor sigue siendo alguien importante en el instrumento que Él quiere usar, para cambiar no solamente tu vida, sino también tu entorno, tu familia, tu situación. Para Dios eres importante, y eres tú quien puede hacer esa diferencia. Por eso Dios no se decepciona contigo. Es que seguramente Dios ya sabe. No. Ojalá pudieras ver lo que Dios tiene en su corazón. Y te darías cuenta que Él te sigue esperando todos los días con los brazos abiertos. Que Él sigue esperando que tomes mejores decisiones. Que Él sigue esperando que cambies el rumbo de la dirección en la que vas. Equivocada, por cierto. Y el Señor es paciente. De pronto por eso encuentras cosas como obstáculos, como cosas que te estorban.
Como cosas que te hacen creer, decir, wow, el Señor ya nos... Ahora sí, el Señor nos abandonó. Pero no es cierto que te haya abandonado. Es una llamada de atención, es una alerta, es una señal de parte de Dios que te está diciendo, hey, cuidado, por ahí no vayas, no sigas. Yo te esperaré pacientemente. Yo te voy a esperar pacientemente, pero te va a llevar más tiempo. En lugar de cruzar recto, le vas a dar la vuelta a la manzana. Y el tiempo que pudieras acortar en cambiar tu decisión, ahora el tiempo se va a alargar porque tienes que hacer un recorrido más largo para poder llegar al punto en el que yo te quiero llevar. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo es Dios con nosotros? Paciente. ¿Cómo somos nosotros con Dios? Impacientes. No se haga, usted es impaciente, yo también lo soy. Somos impacientes, Dios es paciente con nosotros, pero nosotros somos impacientes. ¿Por qué somos impacientes? Dice lo que leíamos en Romanos, si supiéramos lo que estamos esperando, ¿para qué esperarlo? Ya sabemos lo que esperamos. Pero lo que esperamos es lo que no sabemos. Y entonces, cuando nosotros no sabemos cuánto tiempo hay que esperar, nos volvemos impacientes. ¿Cierto o no? ¿Sabe que ahora por eso te ponen en los bancos turno tal, para que no les vayas a molestar? ¿A qué horas me toca? Ahí están. Oiga, pero ya pasaron 20 turnos, sí, 20 turnos que estaban antes que usted. No, pero ¿a qué horas paso yo? Ahí, ahorita que aparezca ahí en pantalla, ahí. Ojalá Dios nos pusiera una pantalla aquí en la iglesia. Y digo aquí en la iglesia para que por lo menos vengan a la iglesia una vez a la semana a ver en qué turno van. Pero no sabemos cuál es nuestro turno. No lo sabemos. Y no lo sabemos y eso pudiera hacernos pensar que estamos esperando de más. Que estamos esperando ya, llevamos mucho tiempo esperando. Pero le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel que estaba ciego de nacimiento? Y que estaba ahí Jesús y que se acerca y que sus discípulos dicen, Señor, este está ciego de nacimiento. ¿Por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? 38 años ciego. Yo me pregunto, ¿acaso él esperaba ser sanado? No. Ya se había acostumbrado a su ceguera. Y de repente Jesús dice, no, está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Yo imagino al ciego y dice, ¿por eso estoy ciego? 38 años ciego para que Dios se glorifique en mí. ¡Ay, pas gustitos de Dios! Muchos de nosotros así nos... Pero ¿cuál fue la diferencia? Él no se expresó así, la Biblia no dice que se expresó así. Pero la diferencia en el sentir de este hombre que estaba ciego fue cuando pudo ver. Él glorificó a Dios, se olvidó de los 38 años de espera. Él empezó a glorificar a Dios, decir, ahora veo. Y la gente le decía, oye, ¿cómo ves? ¿Quién te sanó? Y él dice, pues no sé. Oye, ¿quién fue? ¿Cómo lo hizo? Pues no sé. Yo lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Ya no estoy ciego. Eso es lo que importa. Oye, pero naciste ciego. Sí, ya no me importa. Ahora veo. ¿Se da cuenta que cuando llega el tiempo del cumplimiento hace una diferencia? Ya no importa cuánto tiempo esperaste. Lo que importa es que ya tienes lo que esperabas. Y por eso nuestra actitud y la actitud de nuestro corazón tiene que ser con una actitud de espera. Pacientemente. La paciencia es un fruto que sucede dentro de nosotros. La espera, la esperanza es un don. Otra vez, la esperanza es un don. La paciencia es una actitud que se refleja en nosotros. La Biblia lo describe como un fruto del Espíritu. No como un don, como un fruto. ¿Está conmigo? Los dones son regalos que Dios nos da. Los frutos son el resultado de esos dones en nosotros. Entonces, cuando tenemos esperanza, podemos construir para nosotros, para nuestro entorno, esa paciencia, esa manera de esperar pacientemente. ¿Alguien se enoja porque se sienta a comer y no le sirven? ¿Alguien le ha pasado? Llegas a un lugar, a un puesto de tacos, un restaurante, y hablas, ¿y alguien lo va a atender?
Yo he visto gente que se desespera, se enoja y se va. Ay, es que no nos atienden. ¿Cuánto tiempo llevo esperando? 5 minutos. Así ya llevas 2 horas y no te atienden, pues yo creo que la pensarían. Pero somos muy impacientes. Y también somos impacientes con Dios. Oramos y lo que oramos queremos que suceda ya. Oramos anoche y ya queremos que en la mañana ya esté allí el milagro en la puerta tocando. Por DHL o por estafeta. Le traemos un milagro, joven. Entrega inmediata. Daniel empezó a orar. Ni siquiera había empezado a orar. Apenas había propuesto en su corazón orar, el profeta Daniel. Y dice la Biblia que cuando él propuso en su corazón orar, ni siquiera había hecho la primera oración, y Dios envió a Gabriel con la respuesta. ¿Sí está conmigo? Pero no llegó inmediatamente. Hubo una oposición. El príncipe de Persia se opuso a la respuesta. Pero Daniel no se rindió. Él siguió en ayuno y oración. 21 días. Y de pronto pasó Gabriel y le dice, logré llegar. Es que se me opuso el príncipe de Persia, tuvo que venir el arcángel Miguel para ayudarme y pelear para que yo pudiera darte la respuesta. El Señor dice que desde antes de que te pusieras a orar, Él vio tu corazón y esta es la respuesta. ¿Sí está conmigo? A veces somos impacientes y queremos las respuestas ya. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía Olga. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar, hermana? El necesario. ¿Cuánto tiempo, hermana, tenemos que orar? Todo el tiempo. O sea, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que tenemos que orar el tiempo que sea necesario y estar orando todo el tiempo. Estoy de acuerdo que así tiene que ser. Pero ¿por cuánto más? Tenemos que esforzarnos por ver el milagro. No dejarlo a la deriva. No decir, pues ya oré, ya, y a ver cuando Dios quiera, a ver cuando Dios se le ocurre. No. Yo persevero, Señor. Pedimos esto, creemos esto, estamos esperando, confiando en que tú lo harás. Lea conmigo. Romanos capítulo 5. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Y hasta ahí dice la palabra. Justificados pues por la fe. ¿Justificados qué? ¿Por qué? ¿Por las obras? ¿Por tu mucha oración? ¿Por tu ayuno? ¿Porque vienes a la iglesia? No. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesús. No por nuestros méritos, sino por Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué nos gozamos? ¿En qué nos sentimos satisfechos? En la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, en lo que estamos esperando que Dios haga en nosotros. Nosotros estamos tranquilos. No porque seamos perfectos o porque ya hayamos logrado la perfección. Estamos tranquilos porque Dios está obrando en nosotros. Y eso que esperamos que Dios haga, lo seguimos esperando. Confiamos en que Dios sigue obrando en nosotros, que sigue actuando en nosotros y que va a hacer su obra en nosotros. Entonces nos gloriamos y nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos por la obra de Dios en nosotros, no por nuestros propios méritos. Nuestros méritos no son suficientes. Tenemos fe en Jesús. No estoy diciendo que no hagas nada, que te quedes de brazos cruzados esperando que te caigan las cosas del cielo. No. Tienes que esforzarte todos los días. Tienes que salir a trabajar todos los días. Tienes que hacer lo que tienes que hacer todos los días. ¿Sí está conmigo? Lo que te corresponde. Y hacerlo bien. Y entonces en tu esfuerzo, no estás confiando en tu esfuerzo que haces todos los días, sino estás confiando que ese esfuerzo Dios lo usa para glorificarse en ti. Y Él va a usar tu esfuerzo. Lo que haces todos los días. Pastor, pero es insignificante lo que hago, no sirve de mucho. No, es importante para Dios porque lo haces confiando en el Señor. Se los he dicho antes. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos con amor como para Dios. Y si yo lo hago con eso para Dios, entonces ¿por qué descalifico lo que yo mismo estoy haciendo? Es que no sirve, pastor, es que las cosas no resultan, es que siempre todo me sale mal. ¿Por qué? Si estás esperando que Dios se glorifique en ti. Si lo que hacemos estamos esperando que Dios obre a través de ti.
Que Él sea el que se manifieste a través de ti. Y que cuando tú vayas a algún lugar, lo que la gente vea es Dios obrando en ti. ¿Sí está conmigo? De repente en el trabajo a mí me dicen, oh, ya sabes que tú eres el experto en computadoras. No sé nada, sé prenderla y apagarla. Bueno, a lo mejor nadie más sabe más que yo. Y eso por eso les parece maravilloso. Pero no es que yo sea el supergenio de las computadoras. No, de verdad que no. Pero he resuelto muchos problemas de computadoras en mi trabajo. Y cuando no logro resolverlo, la prendo y la apago. Mira, ya se resolvió. Uy, tú sí sabes. No, era nada más cuestión de apagarlo. ¿Sí me explico? ¿Y quién lo hizo? ¿Yo? No, Dios en mí. Esa es la gracia que nos cubre a nosotros. Esa es la gracia que en nosotros está depositada. Esa es la gracia que actúa a través de ti. Que puedes dar una palabra sabia, un buen consejo, la ayuda a alguien que la necesita, resolver un problema, ayudar en tu trabajo, hacer un buen negocio. ¿Por qué? Porque somos súper chipocles, porque somos los súper preparados, súper capacitados. No, hay una gracia en nosotros que nos hace ser entendidos, que nos da discernimiento, que nos permite hacer buenos negocios, que nos permite funcionar bien en un trabajo, cualquiera que sea que hagamos. Amén. Sigan leyendo. Déjenme seguir, continuar con esta lectura. Romanos capítulo 5. Dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... O sea, no solamente estamos contentos cuando nos va bien, y estamos felices porque nos va bien, porque las cosas nos salen bien, dice el apóstol Pablo, sino que también estamos tranquilos cuando las cosas van mal. Cuando estamos en medio de una tribulación, en medio de un problema. Porque aún los problemas, dice Pablo, son para utilidad nuestra. ¿Cómo nos sirven? ¿De qué manera nos sirven los problemas? Ojo con esto, porque si tienes problemas deberías de estar encontrando soluciones. Ojo, dice el apóstol Pablo, nuestros problemas, dice, aquí lo menciona como tribulaciones, pero dice nuestros problemas, sabiendo que nuestra tribulación produce paciencia. ¿Qué dijimos que es la paciencia? Saber esperar. Ok, y los problemas producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se da cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra? Nosotros no somos avergonzados por esperar en Dios, de ninguna manera. Nosotros esperamos en Dios y las cosas tienen solución. A veces te miran muy tranquilo y dicen, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Deberías estar preocupado, no estás viendo el problema. Sí, hay un problema, pero confío en Dios. Tendremos la respuesta, encontraremos la solución. Jalándome los pelos y comiéndome las uñas no se resuelve nada, ¿o sí? No, bueno, te ahorras la estética, pero perjudicamos al hermano. No se coma las uñas, ni se arranque el cabello. Entonces tenemos que encontrar la solución a los problemas. Un problema tiene solución. Te encuentras con paciencia porque tienes una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Que se resuelva. La prueba, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Dice versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tanto una cosa como otra, el Señor va a hacer que sea para beneficio nuestro. Y hay algo más grande que la paciencia y la esperanza y la prueba y la tribulación, que es el amor de Dios. ¿Está conmigo? No se olvide de esto. ¿Qué es más importante que todo esto? El amor de Dios. Y el amor de Dios es el que está sobre cualquier circunstancia. Una de las cosas que nosotros los cristianos padecemos es creer que Dios nos dejó de amar. Es que ya Dios ya no me ama. Es que ya me alejé. Es que ya no busco a Dios como antes. Es que me olvidé de mi primer amor. Y empezamos a tratar de explicar del por qué nos va mal en la vida. Y lo mejor que se nos ocurre, lo mejor que puede ocurrírsenos por el cual nos va mal, es creer que Dios nos dejó de amar. ¿Y será que Dios nos dejó de amar? No. No se les olvide, Dios no nos deja de amar. Y ahorita vamos a ver por qué. Seguimos con el tiempo de Dios. No se pierda el mensaje, es el tiempo de Dios.
pero estamos hablando de la paciencia, la tribulación, la prueba, la esperanza, cómo se ajusta todo esto. Déjeme leer el versículo 5 otra vez. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y voy terminando con esto. Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuando vino el qué? Cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Hay un cumplimiento. Dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es importante, solamente quiero que lean eso. ¿Por qué es importante? Porque el apóstol Pablo está diciendo que Jesús no vino antes. Tampoco Jesús vino después. Jesús vino en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, en el tiempo que era necesario venir. Cuando dice la palabra de Dios que todas las cosas se acomodaron, cuando todo estaba en su momento, cuando la nación de Israel estaba en la situación que tenía que estar, cuando los imperios y los reinos que había en aquel entonces estaban en la situación en la que tenían que estar, era el momento preciso en que Jesús tenía que nacer, y es el tiempo en que Jesús nació. No nació fuera de tiempo. Y nació de una mujer judía, una mujer virgen, una mujer que estaba bajo la ley. Él nació bajo la ley, y entonces todas las cosas se cumplieron, porque Jesús tenía que cumplir todas las cosas en el tiempo preciso de Dios. Ojo con esto. Tú no naciste fuera de tiempo. No estás fuera de época. A lo mejor te hubiera gustado nacer en la época de los años 50, o en la época de las cavernas, no sé en qué tiempo te hubiera gustado nacer. Pero no naciste fuera de tiempo, estás en el tiempo correcto. Este es el tiempo para el que naciste. Este es el tiempo en el que las cosas a tu alrededor, en tu entorno, en tu familia, con tus padres, con tus abuelos, con tu descendencia, tus hijos, tus parientes cercanos y lejanos, el trabajo que tienes, el conocimiento que tienes, los estudios que tienes, era el tiempo correcto. ¿Sí me explico? Porque lo que tenías que hacer tiene que suceder en base a lo que Dios planeó para tu vida. Ahora, pastor, entonces me conformo como estoy. No, precisamente en la situación en la que estás ahora, Dios permite que puedas lograr y hacer aquello para lo cual Dios te preparó. Pastor, pero yo no sé leer ni escribir. Ok, este es el tiempo en que Dios quiere que lo hagas. Que aprendas a leer y escribir, no necesariamente eso. No se me confunda, no le estoy dando instrucciones de vida. Lo que le estoy diciendo es, este es el tiempo en el que tenías que estar, y lo que está en tu entorno es lo que tenía que haber, para que tú pudieras ser alcanzado, tocado. No sé si puedas revisar un poquito tu vida y darte cuenta en qué momento el Señor llegó a tu vida. Yo me quejaba mucho antes de conocer al Señor, yo me quejaba de mis padres, de la casa en la que nací, yo de la educación que tuve, de haber estudiado cierta carrera y no haber terminado, de haber hecho muchas cosas. Yo me quejé mucho tiempo de muchas de las cosas que sucedieron en mi vida. Hoy me doy cuenta que todas esas cosas que yo creí que eran malas para mí, cooperaron, colaboraron, contribuyeron a que yo pudiera conocer al Señor. Así es que la vida que yo tuve antes, hoy yo no la miro como una desgracia. Yo lo miro como una oportunidad, como algo que se fue estableciendo en el tiempo. Y aunque el diablo quiso meter su cuchara, el Señor me llegó y alcanzó mi vida en el tiempo preciso. Así que muchas de las cosas que te pasaron antes, quizás fueron muy buenas, quizás fueron muy malas, pero lo que sí es cierto es que eran necesarias para encontrarte en el momento en que hoy conoces al Señor. ¿Sí? Partamos de ahí. Estás en el tiempo preciso. ¿Estás de acuerdo o no? O le doy unos zapes para que se ponga de acuerdo conmigo. No, estamos en el tiempo correcto, ¿ok? Lo que te está pasando a lo mejor no es lo mejor de lo que esperabas, pero es lo que tenías que estar, o en la situación en la que tenías que estar. Ahora ya con esto termino. Dice la palabra
en Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, amén. Versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios. Ojo, ¿así es qué? Usted y yo estamos en el reino de Dios, amén. Así es que esto aplica para nosotros. Cuando habla del reino de Dios, cuando habla de la iglesia, cuando habla de principios fundamentales espirituales para los hijos de Dios, eso aplica para nosotros. Así es que esto aplica para nosotros. Estamos en el reino y esto aplica para nuestras vidas. Decía además, así es el reino de Dios. Estoy en el versículo 26. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Perdón, leí mal el 27. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto en la tierra. Estoy leyendo mal. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola es una explicación de los tiempos. ¿Nosotros sabemos cómo suceden las cosas? No. Pero una cosa sí sabemos, que una vez que hicimos nuestro esfuerzo por sembrar, por poner, por tener una semilla correcta, a partir de ahí lo que sigue es de parte de Dios. ¿Sí está conmigo? El esfuerzo primero que tú tienes que hacer es sembrar una semilla. ¿Cuál es la semilla que siembras en tu vida diaria? Tu trabajo, tu esfuerzo, tu cariño con tus hijos, el afecto que tienes por tu familia, el trabajo cotidiano que realizas en tu negocio, los estudios para los que estudian, el ser generoso con otros, el ser respetuoso con los otros. Esas son las semillas que nosotros sembramos. Por eso dice Pablo en Gálatas también, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Cómo sabemos que lo bueno está por venir a nuestras vidas? Por las semillas que sembramos. ¿Cuándo, pastor? Cuando la semilla dé su fruto. Eso también tiene un plazo. ¿Sí está conmigo? No esperes mucho tiempo. Aprendamos a recoger la cosecha. Tenemos que ser listos para recoger la cosecha. Dice la Escritura que nosotros no sabemos, el que siembra no sabe qué está sucediendo en la tierra, ¿ok? Pero una vez que brota, lo que sigue es observar el momento de recogerla. Cuando la pone en la tierra, no puede saber si ya está lista o no, si ya germinó o no. Ese es el tiempo que tú no conoces, ese es el tiempo de la esperanza. Ese es el tiempo en que no vemos lo que estamos esperando. Tú ya hiciste un buen acto, te esforzaste, sembraste una buena semilla, tuviste un gesto amable, un gesto de amor, un gesto de respeto, trataste bien a la persona, sembraste una buena semilla, ya, hasta ahí. ¿Qué sigue después? Esperar. ¿Sí está conmigo? Tratas bien a tu familia. Ay, pastor, pero ellos no me corresponden. No, trátalos bien, siempre, todo el tiempo. Porque esa semilla en su momento cosecharás. ¿Sí está conmigo? ¿Cuándo? Cuando empiezas a ver que brota la plantita. Te darás cuenta que ya está cerca el tiempo de tu cosecha. ¿Cuál es el tiempo que no ves la semilla? El tiempo que está germinando. Ahora, ojo con esto. Si la tierra en la que tú la sembraste es una tierra dura, tu marido es un duro de cabeza, tus hijos son duros de corazón, ¿esa semilla qué va a pasar? ¿Se echa a perder? No, nuestra confianza está en que estamos en el reino, ¿ok? Estamos en el reino y sembramos una semilla. Significa que esa semilla quizás tarde en germinar. Tengo que ablandar la tierra, tengo que remover la tierra, tengo que hacer que esa tierra sea una tierra fértil. ¿Cómo trabajamos eso? Yo no sé mucho de agricultura, pero sé que tienes que quitar las piedras, ¿o no? Sé que tienes que quitar la hierba.
Sé que tienes que remover la tierra para que no esté dura. Y sacar las raíces viejas, de las cosas viejas que sembraste. Para poder tener una tierra que sirva para sembrar otra vez. ¿Sí está conmigo? Ese trabajo es el que tenemos que hacer todos los días. ¿Cuáles son las piedras? Las cosas duras, las palabras hirientes. Ya no digas palabras hirientes. Ya no le digas tonto al tonto de tu marido. Ya no le digas, es que eres un tonto. Ya sabe, él ya sabe. Ya no se necesitas decir. ¿Sí me explico? No uses cosas duras. Remueve la tierra. ¿Cómo remueve la tierra? Haciendo cambios. Cambia la manera en cómo tratas, no solamente cambia los muebles de la casa, cambia la manera en cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Cambia eso. Entonces empiezas a remover la tierra, la gente se empieza a sentir incómoda y dices, ah, caray, ¿y ahora qué trae mi mamá? Se le botó la canica. ¿Y ahora por qué se comporta así mi papá? ¿Y ahora qué le hicimos? Cambia las cosas. Dices, pastor, pero yo no tengo nadie con quien tratar eso. Ok, contigo mismo. Deja de consolarte en tu dolor. Ya, aquí estoy solo, triste, abandonado, nadie me quiere. Cambia eso. Empieza a pensar, a ordenar el lugar donde vives, a ponerle orden a tu vida, a empezar a soñar con cosas que puedes hacer. ¿Sí está conmigo? No es lo mismo la mamá que cuida a los hijos cuando son pequeñitos a cuando ya los hijos son grandes. ¿A poco es lo mismo, hermano? No, yo lo veo en mi casa. No es lo mismo depender del horario de mis hijos cuando entraban a la primaria y salían de la primaria y tenía que estar a esa hora por ellos y a veces se me olvidaba, pero tengo que llegar por ellos y luego salir por ellos y las actividades y mi vida estaba en torno a ellos. Esta semana, hace 8 días les dije, voy a hacer unos cambios en la iglesia. Cerré los 3 grupos de WhatsApp que tenemos en la iglesia. El de discípulos, el de servidores y el de firmes en la brecha. Entonces, si usted no se había dado cuenta, ay, ya me sacaron del grupo. Los saqué a todos, no se asusten, no nada más usted. Cerré el grupo. Los vamos a retomar y les explico por qué. 2 grupos de la iglesia, uno se llamaba servidores y otro se llamaba discípulos. ¿Sí está conmigo? ¿Quién de aquí es servidor de la iglesia? ¿A quién pongo en el grupo de servidores? ¿Quién de aquí es discípulo de la iglesia? ¿Ya vio por qué lo cerré? Por eso lo cerré. Entonces, ¿ya se acabó la iglesia? No, estamos haciendo cambios. Tenemos que retomar las cosas. Y esta semana dije, Señor, ahorita lo comprobé y lo pensé en la semana. Dije, voy a batallar con el equipo de sonido. Pero no hice nada. Y ahorita tuve que resolverlo. Pero en la semana ya empecé a practicar la guitarra. Y ahora sí, Dios nos agarre confesados. Porque yo espero que antes de que termine este año, al menos estemos con una guitarra, pero tocando. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer algo. O me voy a pasar el resto del ministerio. Ay, es que nadie viene. Ay, es que nadie sube a tocar. No, yo tengo que hacer algo. Lo mismo tienes que hacer en tu vida. ¿Qué cosas no están funcionando? ¿Qué cosas no están dando resultados? Haz cambios. Y empieza a trabajar en lo que quieres ver en tu vida. ¿Sí está conmigo? Porque para todo hay tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Sí es cierto, el tiempo de Dios es perfecto. Pero nuestra esperanza y nuestra paciencia trabajan en conjunto con la gloria de Dios y bajo su gracia. Y en eso confiamos. Y eso estamos esperando que Dios haga. Y usted puede leer después en Romanos, ahí donde empezamos. Pero en Romanos capítulo 8, si usted lee del versículo 23 al 39, se dará cuenta por qué nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que confiar en el tiempo de Dios? No se lo voy a leer ahora. Usted lo puede leer después, porque ya quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios en Romanos.
El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras oraciones. Los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Estoy hablando de Romanos. Nosotros no sabemos orar y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones con gemidos indecibles. Luego dice en Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. ¿O no? Estamos predestinados, llamados, justificados y glorificados. De ahí la famosa frase de, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en Romanos capítulo 8. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese texto también está, si Dios no escatimó en darnos a su Hijo, ¿por qué escatimaría en darnos todas las cosas? Necesita leer Romanos 8. Pero todos esos textos circulan o se basan en una sola cosa, en lo que Jesús hizo y en el tiempo del cumplimiento de Dios. Y termina diciendo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos si es el tiempo o no es el tiempo de Dios? ¿Por qué estar afanados? ¿Para cuándo, Dios? ¿Cuándo saldré de esto? ¿Por qué no mejor nos ponemos a trabajar en estas promesas y empezamos a hacer la diferencia? Todo coopera para mí. Todo coopera para bien, para mi vida. Entonces tengo que hacer algo. Tengo que esforzarme. ¿Quién puede estar contra mí? ¿Quién puede levantarse contra mí? Los de Coppel, los de Electra, vénganse uno por uno y aquí nos topamos. Nada puede contra nosotros. ¿Sí está conmigo? Y aun con lo que yo no sé orar, el Espíritu Santo me ayuda en mis oraciones, aun cuando ya no sepa orar. Y por eso nuestra esperanza y nuestra paciencia está en torno de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Cuándo es el tiempo perfecto de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo tiene que pasar lo que dije? ¿Cuándo va a suceder lo que yo estoy esperando que pase? Cuando yo empiece a caminar en el sentido y en la dirección de lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Ok? Vuelvo a explicar. Las cosas no van a pasar porque tú estás sentado orando nada más. Diciéndole, Señor, ayúdame, socórreme, bendíceme. Ok, hazlo, ora. Dice el apóstol que no oremos, que no dejemos de orar. Es decir, orar sin cesar. Tenemos que orar todo el tiempo. ¿Y ya? No. Tenemos que esforzarnos. Cada día tienes que sembrar una semilla en la tierra que preparaste. Este trabajo que dice Romanos 8, del 26 al 39, este trabajo que dice el apóstol Pablo es un trabajo continuo en el tiempo de Dios. 3 cosas te dejo claras, con esto termino. 1, naciste para este tiempo. ¿Ok? Este es tu tiempo. No hay otro tiempo para ti. Este es tu tiempo. Y nada más tienes un tiempo, que es con lo que puedes negociar. Es tuyo. Lo único tuyo, ya se los dije, lo único tuyo es tu tiempo. Por eso trabajamos e intercambiamos nuestro tiempo por un salario. No, pastor, yo no soy empleado, soy comerciante. Ok, tú estás negociando con tu comercio, con tu negocio, estás negociando por tu tiempo. ¿Sí está conmigo? Es tuyo. Entonces, para este tiempo naciste y este es tu tiempo. Ese es número 1. 2, el tiempo de Dios es perfecto porque se mueve en base conforme a nosotros nos movemos en su tiempo. Hacemos lo que tenemos que hacer. No solamente nos sentamos y oramos y ya, sino trabajamos en lo que tenemos que hacer. Cambiamos nuestro entorno, cambiamos nuestras circunstancias, cambiamos lo que estamos haciendo. Y 3, sembramos las semillas correctas. Prepara la tierra, esfuérzate, prepara la tierra que hay a tu alrededor. Si es el corazón de tu familia, prepáralo. Deja de maldecir a tu familia. Empieza a hablar de manera correcta. Yo le pregunto, una pregunta, si la dejo así nada más para que usted lo reflexione. Trata de igual manera a la gente de afuera de su casa que a los de su casa. Es decir, eres la misma persona con los de afuera que con los de adentro. ¿Sí?
A los de afuera les mientas a mamá, les insultas, los criticas, les regañas todo el tiempo, les estás señalando todo el tiempo. ¿Sí? Yo creo que no. Entonces no lo hagamos con los de adentro. ¿Si está conmigo? Póngase un ejemplo. Pongo un ejemplo. Usted tiene un negocio y llega el cliente. ¿Cómo trata al cliente? Amable. ¿Qué le damos, cliente? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿No? Házdele a lo barrido. Ay, mire, qué nombre, ahora sí traigo la mercancía. ¿Cómo lo trata? Y entonces entra el cliente y dice, ay, a ver, déjeme ver este. Y se le cae el producto. ¿Qué le dice? Ay, si serás tonto. ¿Así le dice? ¿Qué le dice? Ahorita yo lo acomodo. No se preocupe, cliente, déjelo, no se preocupe. Ay, no pasa nada. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la familia? Si se le cae algo, ay, si serás un tonto, mira ya lo bonita, ya siempre hace lo mismo. ¿Por qué hacemos eso? Prepare la tierra. Eso es lo que haces con un cliente, ¿no? Preparas la tierra, porque lo que quieres es que el cliente regrese. No, en ese momento, ¿qué quieres que haga? Que compre. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás preparando la tierra. ¿Sí me explico acerca de preparar la tierra? Eres puro amor, pura bondad, la sonrisa no se te va de... Pásale. Bueno, prepare la tierra en su casa. Prepare la tierra de sus hijos. Prepare la tierra de su esposo, de su familia, de sus papás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es con el cliente? ¿Cómo tiene que ser con su familia? Y entonces estás preparando la tierra. Y una vez que preparas la tierra, ¿para qué preparaste la tierra? Para poner la semilla. ¿Qué semilla quieres poner en tu familia? Amor, respeto, comprensión, generosidad. Entonces, ¿cuál es la semilla que tú tienes que poner? Esa es la que pones. Entonces, no solamente tratas amablemente a tu familia, sino que también pones semillas de amor, de respeto, de amabilidad. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, 3 cosas tienen que hacer. Primero, este es tu tiempo, es el tiempo que naciste, lo único que tienes para negociar es tiempo. ¿Cómo se cumple el tiempo de Dios? Trabajando en ello. No esperando a que las cosas pasen solamente. Trabajamos en ello, sabiendo que van a suceder. Un buen trabajo, un buen empleo, un buen negocio. ¿Cómo sucede? ¿Cómo va a suceder? Más fuerte, sin miedo. ¿Cómo? Trabajando en ello. Cuando conocí a mi esposa yo no tenía trabajo. Trabajábamos para una empresa que era un fraude. A mi esposa no le gusta que testifique esto, pero es la verdad. Trabajábamos para una empresa que era un fraude. La empresa era fraudulenta. Y nosotros trabajamos para esa empresa, mi esposa y yo trabajamos para ellos. Ahí nos conocimos. Nos salimos de esa empresa. Ella me presentó al Evangelio, me llevó a la iglesia, conocí del Evangelio y los principios de Dios empezaron a ser fuerte con mi corazón. Y así es que yo iba a buscar trabajos y los trabajos que encontraba pues no eran muy buenos, muy legales. Así es que hubo una época en que no encontré trabajo. Y le dije, pues ¿sabes qué? No era mi esposa. Yo quería que fuera mi novia. Así es que empecé a buscar un trabajo, no encontré. Y en el lugar donde yo rentaba, la señora tenía herramienta de jardinería. Y le dije a la señora, ¿me presta su herramienta? Voy a conseguir trabajo aquí en la unidad habitacional donde vivimos para ver si me dejan podar sus jardines. Entonces yo agarraba mi podadora, mis tijeras, mi herramienta, mi manguera y me iba a buscar en los jardines. Necesita que le barra, necesita que le corte pasto. Hasta que un día, un tío mío me dice, Axel, ¿qué estás haciendo?
Digo, pues, ay, ¿cuál es tu trabajo? No, pues no tengo. Y si, ¿por qué no buscas trabajo? Pues sí, pero no encuentro. Y entonces mi tío le habla a mi otro tío. Le dice, oye, ¿tienes oportunidad para AXA ahí donde tú estás? Y dice, no hay mucha oportunidad. Hay un trabajo por ahí que nadie quiere, pero necesita tener estos requisitos y estos y estos. Y me dice mi tío, ¿cubres estos requisitos? Le digo, pues sí, pero no tengo papeles. Y dice, ¿quién tiene tus papeles? Le digo, mi papá. Y agarra a mi tío, cuelga con el otro tío y le habla a mi papá. Oye, ¿tiene los papeles de AXA así, así, así? Pues sí, mándamelos por correo. Mi papá manda los papeles. Todo esto lo estoy hablando en un transcurso de una semana. Cuando llegan los papeles, me dice mi tío, ahora ve a ver a tu tío, llévale los papeles y te van a hacer un examen para entrar a trabajar. Fui, llevé los papeles y me dice mi tío, tienes que ir a Toluca a hacer el examen. Digo, pues no sé andar en Toluca, pues vas a tener que aprender. Y me fui a Toluca. Y llegué, me dieron señas de cómo llegar, me perdí, me fui con 2 horas de anticipación precisamente porque sabía que me iba a perder. Y llegué con 2 horas de anticipación, me perdí, literalmente me tardé 2 horas en llegar, y cuando llegué a la hora exacta del examen. Dice, no, pues ya lo íbamos a de descartar porque pues no llegaba. No, pues ya estoy aquí, pásale. Y me dan el examen. Iba sudado de caminar y caminar, con hambre porque no llevaba dinero, con un lápiz, nada más, era lo único que llevaba, un lápiz. Tenía miedo de que no se me le rompiera la punta al lápiz porque no llevaba sacapuntas. Hice mi examen y ya terminé, le avisé a mi tío, ¿sabes qué? Ya hice el examen. Dice, ok, te van a llamar, si lograste pasar el examen, te van a llamar. Si no, pues olvídate. Pasé el examen, me llamaron y entré a trabajar. Y estaba haciendo memoria de esto porque llevo 29 años en este trabajo, que en algún momento nunca creí que pudiera entrar. Y hoy mientras me bañaba, pensaba, este trabajo no es el mejor trabajo que pude haber conseguido en la vida. No es el mejor. Sé que pude haber tenido un mejor trabajo, con un mejor salario, con grandes expectativas de crecimiento. Pero este trabajo que tengo me ha dado comida, sustento, ropa. Le ha dado sustento a mis hijos. Nos ha dado la posibilidad de enviarlos a estudiar y que ahora estén construyendo sus propias vidas. No fue el mejor trabajo, insisto. No fue el mejor salario. Pero fue lo que tenía que hacer. Y hoy estoy tranquilo y satisfecho porque no soy alguien muy rico, no soy alguien que nada en dinero pudo haber sido, pero creo que estuve haciendo en el tiempo las cosas que tenía que hacer. Ahora estoy en otra etapa de mi vida. Estoy a punto de jubilarme de mi trabajo y dedicarme de tiempo completo al ministerio. Ahora sí. Porque el pretexto era, ay, es que no estoy de tiempo completo, por eso somos poquitos, por eso no hay grupo de alabanza. Pero sí me hablaba en esta semana y me decía, no, ya se acabó. Y el pretexto nunca será el tiempo que le dedicaste al ministerio, sino la fe que le pusiste a hacer las cosas. ¿Creíste que yo estaba contigo o no? ¿Creíste que yo te respaldaba o no? ¿Creíste que yo te acompañé en este proceso difícil y arduo, y crisis, y deudas, y problemas, y tus hijos enfermos, y situaciones en el matrimonio? ¿Creíste o no me creíste? Hermanos, al final de cuentas, el saber cuándo es el tiempo de Dios es creerle a Dios que este es nuestro tiempo. Y lo que estás esperando que pase depende más de la fe que tengas en Dios a que sigas esperando por mucho más tiempo a que el tiempo llegue. Cuando yo entré a trabajar en donde estoy, una de mis compañeras me decía, uy, te falta un montón. Tenía un año de haber entrado a trabajar. Te falta un montón para jubilarme. Y yo me acuerdo que le dije a ella, yo no me voy a jubilar de este trabajo, yo me voy a ir antes. Este trabajo no me paga bien. Ay, el Señor, oportunidades. Estoy por jubilarme de ese trabajo. Y le doy gracias a Dios por todo lo que logramos. Pero eso no significa que me voy a dormir en mis laureles para decir,
Ay, pobrecita vida que llevé. Porque ahora lo que sigue, si en algún momento perdimos todo lo que teníamos, el talento que Dios nos dio, está aquí. Así como este joven, yo le decía a la hermana, no se preocupe, el talento lo tiene él para volver a conquistar todo lo que en un momento tuvo. Así estamos nosotros. Tenemos el talento, tenemos la habilidad, Dios está con nosotros. Y lo que tengas que hacer, no importa cuánto perdiste, o no importa cuánto tiempo ha pasado, Dios usa tu vida para engrandecer su nombre. Amén. Déjenme orar.